Estoy parada frente a la puerta de mi casa y mi hija acaba de decirle a su hijo ciego que legalmente tiene derecho a la mitad del dinero que él ganó. Mateo tiene 21 años y lleva 12 sin ver a su madre. 12 años desde que ella lo dejó en una cuna con una nota que decía: «No puedo». Ahora está sentada en mi sala, bronceada, con ropa cara, diciéndole a mi nieto que como madre biológica le corresponde $500,000 de los 4 millones que ganó vendiendo el aplicativo que creó para personas ciegas como él. Mateo no dice nada. Sus dedos tamborilean sobre la mesa. Ese tic nervioso que tiene desde niño cuando está procesando algo que lo lastima. Yolanda sigue hablando, justificándose, diciendo que ella también pasó dificultades, que tiene deudas, que legalmente tiene derecho. Yo aprieto los puños debajo de la mesa. Quiero gritarle. Quiero sacarla a rastras de esta casa. Pero me quedo callada porque Mateo me pidió que la dejara hablar. «¿Cuántos cumpleaños míos estuviste presente?», pregunta Mateo de repente. Su voz está tranquila, pero puedo escuchar la grieta ahí. Yolanda parpadea. «Mateo, ¿yo? 0», dice él. «¿Cuántas veces me ayudaste con la tarea?». Silencio. 0. «¿Cuántas veces me llevaste al doctor cuando me enfermaba?». Más silencio. 0. Yolanda intenta tocar su mano, pero Mateo la retira. «Mamá, ¿sabes cuánto gastó la abuela criándome? Cada libro en braille costaba 300 pesos. Cada terapia, 500. Cada computadora adaptada, 10.000. Multiplica eso por 21 años. ¿Dónde estabas tú? Necesitaba vivir mi vida», dice Yolanda, y yo siento que algo se rompe dentro de mí. «¿Tu vida? Mateo era tu vida», le grito. «No puedo más. Ese niño era tu vida y lo dejaste como si fuera basura porque no querías cargar con un hijo ciego». «No era solo eso», dice ella llorando. «Era todo. La presión, el miedo, no saber qué hacer. Entonces no vengas ahora que tiene dinero», le digo. «No vengas ahora que es exitoso, que sale en televisión, que la gente lo admira. No vengas a cobrar por algo que nunca hiciste». Yolanda se levanta. «Voy a demandarlos. Tengo derecho legal. Consulté con un abogado». Mateo también se levanta. Camina hacia ella con esa precisión que desarrolló después de años de memorizar cada centímetro de esta casa. «Hazlo», le dice. «Demándame. Llévame a juicio. Pero te advierto algo. Voy a mostrar cada recibo, cada factura, cada prueba de que la abuela me crió sola mientras tú estabas en Cancún tomando piñas coladas en la playa. Y cuando el juez vea eso, cuando todo México vea eso, no vas a conseguir ni un peso. Solo vas a conseguir que todos sepan qué tipo de madre eres. El silencio es tan pesado que puedo sentirlo en el pecho». Yolanda mira a Mateo, luego me mira a mí. Sus ojos están rojos, llenos de rabia y algo más. Desesperación. «Necesito ese dinero», dice finalmente. «Tengo deudas con gente peligrosa. Si no pago me van a...». «¿Y eso es mi problema?», pregunta Mateo. «¿Tus malas decisiones son mi responsabilidad? Soy tu madre». «No, eres la mujer que me parió. Mi madre es la que está sentada en esa silla. La que me enseñó a leer con los dedos. La que vendió gorditas en el mercado durante 20 años para que yo pudiera comer. La que me llevaba cargando cuando no podía caminar solo. Esa es mi madre». Yolanda se quiebra. Cae de rodillas en medio de la sala llorando como no la había visto llorar nunca. «Lo siento», dice entre sollozos. «Lo siento mucho, pero necesito ayuda. Por favor». Mateo se queda parado ahí, inmóvil, procesando. Puedo ver su mandíbula apretada, sus manos temblando ligeramente. Está luchando con algo interno y yo no sé qué es. «Te voy a hacer una oferta», dice finalmente. «Una sola vez. Te doy el dinero para pagar tus deudas, pero firmas un documento renunciando permanentemente a cualquier reclamo sobre mí, sobre mi dinero, sobre mi vida. No me vuelves a buscar, no me vuelves a llamar, no me vuelves a ver. Es como si yo muriera para ti hoy. ¿Aceptas?».
Yolanda levanta la cabeza. Mateo, no puedes pedirme eso. Eres mi hijo. No soy nada para ti. Nunca lo fui. Pero te estoy dando una salida. Tómala o vete. Miro a mi nieto y no sé si sentirme orgullosa o asustada. Está ofreciéndole dinero a alguien que lo abandonó solo para cerrar esa puerta para siempre. No sé si eso es generosidad o autodefensa. ¿Cuánto?, pregunta Yolanda limpiándose las lágrimas. $500,000. Suficiente para pagar tus deudas y empezar de nuevo. ¿Y nunca más puedo verte? Nunca más. Yolanda mira el suelo. Está calculando. Puedo verlo en su cara. Está decidiendo entre su hijo y el dinero. Y eso me rompe algo adentro que no sabía que todavía estaba entero. Acepto, dice finalmente. Mateo asiente. El licenciado Vargas preparará los papeles mañana. Firmas. Te transfiero el dinero. Y te vas. Yolanda se levanta. Se limpia la cara. Me mira como esperando que yo diga algo. Que la defienda. Que haga algo. Pero no tengo nada que decirle. Ya no. Puedes quedarte esta noche en el cuarto de visitas. Le digo porque, aunque la odie, no puedo dejarla en la calle. Mañana firmas y te vas. Esa noche no duermo. Me quedo despierta pensando en todo lo que pasó. En la nota que encontré hace 12 años sobre la mesa. En el bebé que lloraba en la cuna sin saber que su madre lo había abandonado. En las noches que pasé sola, asustada, sin saber cómo criar a un niño ciego. En los momentos en que Mateo preguntaba por su mamá y yo no sabía qué decirle. En las veces que Yolanda llamaba llorando diciendo que volvería y nunca volvía. Y ahora está aquí. No por amor, no por arrepentimiento, por dinero. A la mañana siguiente, el licenciado Vargas llega con los documentos. Yolanda los lee, llora otra vez, pero firma. Mateo transfiere el dinero desde su celular. $500,000 desaparecen de su cuenta en segundos. Yolanda revisa su teléfono, confirma que llegó y se levanta. Gracias, dice mirando a Mateo. Él no responde. Mateo, yo. Empieza, pero él levanta la mano. Ya firmaste, ya te pagué. Ahora vete. Yolanda toma su maleta, camina hacia la puerta, se detiene, voltea una última vez. Perdóname, dice. Adiós, Yolanda, responde Mateo. La puerta se cierra. El sonido retumba en toda la casa. Mateo se queda parado ahí, inmóvil, como una estatua. Yo me acerco. Le toco el hombro. Mijo. No, abuela, dice con voz quebrada. No digas nada. Solo. Déjame estar aquí un momento. Lo dejo. Me voy a la cocina. Pongo agua para el café. Mis manos tiemblan tanto que casi tiro la olla. Escucho un sonido desde la sala. Es Mateo llorando. Ese llanto silencioso, ahogado, de alguien que acaba de perder algo que nunca tuvo, pero siempre esperó tener. Corro hacia él. Lo abrazo. Él se desmorona en mis brazos como cuando tenía 6 años y se caía en el patio. ¿Hice lo correcto, abuela?, pregunta entre sollozos. ¿Hice bien en dejarla ir? Hiciste lo que tenías que hacer, mijo. Le digo, aunque no sé si es verdad. La dejaste ir en paz. No fue en paz. Le pagué para que se fuera. Compré mi libertad. A veces eso es lo único que podemos hacer. Nos quedamos ahí abrazados, en medio de la sala vacía. La casa huele a café recién hecho. Las bugambilias del patio se mueven con el viento. Todo sigue igual que ayer, pero algo fundamental cambió. Mateo acaba de cerrar una puerta que estuvo abierta durante 21 años. No sé si eso lo va a sanar o lo va a perseguir por el resto de su vida. 2 días después llega otra carta. Es de Yolanda. No tiene remitente, pero reconozco su letra en el sobre. Mateo la deja sobre la mesa sin abrirla. No quiero saber qué dice. Tal vez deberías leerla. Le sugiero. No, ya firmé mi parte del trato. Ella firmó la suya. Se acabó. La carta se queda ahí durante semanas. Cada vez que paso por la mesa la veo. Me muero de ganas de abrirla, pero no es mi carta. Es de Mateo. Él decide. Un mes después, en una tarde cualquiera, Mateo toma la carta. «Léemela, abuela», me dice pasándomela.
La abro con manos temblorosas. Adentro hay 3 páginas escritas a mano. Empiezo a leer. Yolanda escribe que usó el dinero para pagar sus deudas, que consiguió trabajo en una cafetería en Monterrey, que está yendo a terapia, que piensa en Mateo todos los días, que sabe que no merece su perdón, que solo espera que él pueda encontrar paz. Termino de leer. Mateo está callado, procesando. ¿Qué vas a hacer?, pregunto. Nada. La carta ya hizo lo que tenía que hacer. Me dejó saber que ella está intentando cambiar. Eso es suficiente. Dobla la carta, la guarda en el cajón de su escritorio. No la vuelve a sacar, pero tampoco la tira. Se queda ahí, como un capítulo cerrado que no necesita ser releído. Pasan los meses. Mateo abre su primer centro de tecnología para personas con discapacidad visual. Lo llama Casa Mercedes. El día de la inauguración lloro tanto que don Chuy tiene que darme su pañuelo. Vienen cientos de personas. Mateo da un discurso hermoso sobre segundas oportunidades y amor incondicional. No menciona a Yolanda ni una sola vez. Esa noche de regreso a casa, me dice: «Abuela, ¿alguna vez te arrepentiste de quedarte conmigo?». Lo miro sorprendida. «Jamás, mijo. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida. Pero perdiste tanto». «No perdí nada. Lo gané todo». Me abraza en medio de la calle mientras la gente pasa. Y en ese momento sé que hicimos lo correcto. Los dos. Yolanda se fue y nosotros seguimos adelante. Porque a veces amar a alguien significa dejarlo ir. Y a veces significa quedarse cuando todos los demás se van. No sé qué pasará después. No sé si Yolanda realmente cambió o si en unos años volverá a tocar la puerta. No sé si Mateo encontrará paz con esto o si siempre cargará esa herida. Lo único que sé es que seguiremos adelante, juntos, como siempre. Tengo 68 años y mis manos ya no son las mismas que amasaban tortillas a las 5 de la mañana cuando Yolanda era niña. Ahora las articulaciones crujen como las bisagras oxidadas de la puerta del patio. Y a veces, cuando el frío de enero se cuela entre los callejones de Guanajuato, siento que los dedos se me duermen antes de terminar la primera docena. Pero no importa. Nunca ha importado. Porque cada tortilla que hago es un acto de resistencia. Una forma de decirle al mundo que Mercedes Villalobos sigue aquí, sigue de pie, sigue alimentando a los suyos. Vivo en una casa de cantera rosa en la calle de Alonso, muy cerca del Callejón del Beso. Es el lugar donde los turistas se amontonan para besarse y tomarse fotos estúpidas mientras los vendedores ambulantes les ofrecen artesanías de barro y pulseritas de colores. Mi casa tiene 2 pisos, techos altos con vigas de madera que mi difunto esposo instaló cuando todavía creíamos que el futuro sería generoso con nosotros. Las ventanas tienen marcos de madera pintados de azul cielo, ese azul que en Guanajuato parece más brillante que en cualquier otro lugar, como si el sol supiera que aquí necesitamos más luz para atravesar las sombras de los callejones estrechos. El patio es mi lugar favorito. Ahí crecen las bugambilias que planté hace 30 años, cuando Yolanda apenas gateaba y mi esposo Ramiro todavía me llamaba mi reina cada mañana antes de irse a trabajar a la mina. Las flores son de un fucsia tan intenso que duele mirarlas contra el cielo azul. Hay macetas de geranios, albahaca, hierbabuena y una planta de sábila que uso para todo. Quemaduras, cortadas, el cabello de Mateo cuando se le reseca por el sol. En el centro del patio hay una mesa de madera con 4 sillas desparejas y una sombrilla que ya no sirve para nada porque tiene más agujeros que tela. Pero me gusta sentarme ahí por las tardes, cuando el calor afloja y el olor a pan dulce sube desde la panadería de Don Rutilo, 2 cuadras abajo. Hoy es martes. Lo sé porque los martes el camión de la basura pasa a las 7 de la mañana y su estruendo me despierta sin falta, aunque ya esté despierta desde las 5:30. Mateo todavía duerme. Puedo escuchar su respiración lenta y profunda desde su cuarto, que está al fondo del pasillo, junto al baño que siempre tiene problemas con la llave del agua caliente. Mateo duerme como dormía de bebé, boca arriba,
los brazos extendidos, como si estuviera abrazando el mundo invisible que solo él puede sentir. Me levanto de la cama con cuidado, porque las rodillas también protestan por las mañanas, y me pongo la bata de algodón que está colgada en el gancho detrás de la puerta. Es una bata vieja, con flores descoloridas y un botón que falta desde hace 2 años. Camino descalza hacia la cocina, sintiendo las baldosas frías bajo los pies, y enciendo la estufa. El olor del gas me recuerda a todas las mañanas de mi vida. Miles de mañanas encendiendo estufas, calentando agua, preparando el café de olla que Mateo dice que es el mejor del mundo. Pongo la olla de barro sobre la lumbre, echo el agua, la canela en rama, el piloncillo oscuro que compré ayer en el mercado Hidalgo y los granos de café que muelo a mano en el molcajete de piedra que perteneció a mi abuela. El sonido del molcajete contra los granos es áspero, reconfortante, un ritmo que mis manos conocen de memoria. Mientras el café hierve, preparo la masa para las tortillas. Harina de maíz, agua tibia, una pizca de sal. Mis manos trabajan solas, amasando, sintiendo la textura, sabiendo exactamente cuándo está lista. Es un conocimiento que vive en los huesos, no en la mente. El sol empieza a colarse por la ventana de la cocina, iluminando las paredes amarillas que pinté hace 3 veranos con ayuda de Mateo. Él insistió en ayudar, aunque no pudiera ver el color. «Abuela», me dijo, «puedo sentir si la brocha está cargada o no. Puedo escuchar cuando la pintura se esparce bien». Y tenía razón. Mateo siempre tiene razón en cosas que no debería saber. Escucho sus pasos antes de verlo. Mateo camina con una precisión que asombra a cualquiera que no lo conozca. No arrastra los pies, no tantea las paredes. Camina con seguridad, contando mentalmente los pasos, memorizando cada esquina, cada desnivel. Entra a la cocina con el cabello despeinado, en pijama de pantalón de franela y una camiseta vieja que dice «Guanajuato te enamora». Y me sonríe. Sus ojos color miel no me ven, pero su sonrisa sí me encuentra. «Buenos días, abuela. Huele a gloria aquí». «Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien?» «Como piedra». Soñé que estaba programando algo, pero no recuerdo qué. Se sienta en su lugar de siempre. La silla del lado izquierdo de la mesa, la que tiene el respaldo un poco flojo. Le sirvo café de olla en su taza favorita, la azul con flores blancas, y pongo frente a él un plato con tortillas recién hechas, frijoles refritos y un poco de queso fresco desmoronado. «¿Qué día es hoy?», pregunta Mateo, aunque sé que él lleva mejor la cuenta que yo. «Martes». «Ah, entonces tengo que terminar el módulo de accesibilidad para el proyecto de la biblioteca digital. Me dieron hasta el viernes. Mateo tiene 21 años y trabaja desde casa como programador independiente. Le pagan bien, muy bien para alguien de su edad, pero él nunca presume. Dice que la programación es lo único que puede hacer sin que nadie le ponga límites por su discapacidad. «En Internet, abuela, nadie sabe que soy ciego hasta que se los digo. Y para entonces ya les demostré que soy bueno». Lo veo comer despacio, saboreando cada bocado, y siento ese orgullo que me quema el pecho y me humedece los ojos. Este niño, este hombre joven que come mis tortillas con la misma devoción con que leía libros en braille cuando tenía 7 años, es todo lo que tengo, es todo lo que hice bien en esta vida. «Abuela, ¿estás llorando?». Me limpio los ojos rápidamente. «No, mijo. Es el humo del comal». «No hay humo, abuela». «Bueno, entonces es que me estoy poniendo vieja y sentimental». «Eres vieja y sentimental desde que tengo memoria», dice con esa sonrisa torcida que heredó de su abuelo Ramiro. Terminamos el desayuno en un silencio cómodo, de esos que solo se comparten con la gente que conoces tan bien que las palabras sobran. Mateo se levanta, lleva su plato al fregadero, lo lava con cuidado, secándolo antes de ponerlo en el escurridor. Todo tiene un lugar en esta casa. Todo está siempre en el mismo sitio, porque así Mateo puede moverse con libertad. Cambiar las cosas de lugar sería como cerrarle puertas. «Voy a trabajar un rato antes de que haga mucho calor», dice.
¿Necesitas algo? Estoy bien, abuela. Tú también descansa un poco. Ya hiciste suficiente por hoy. Pero yo no descanso. Nunca descanso. Limpio la cocina, lavo los platos, barro el patio, riego las plantas, tiendo la ropa en el tendedero que está en la azotea. Son las 10 de la mañana y el sol ya pega fuerte. Ese sol de Guanajuato que no perdona, que te deja la piel oscura y curtida como la del campesino que vende nopales en la esquina. Bajo de la azotea y escucho la voz de Mateo desde su cuarto. Está hablando con alguien por videollamada, probablemente con algún cliente o con su amigo Roberto, el único amigo cercano que tiene, un chavo de Querétaro que también es programador. La voz de Mateo suena animada, profesional, segura. Es difícil creer que es el mismo niño que hace 15 años llegó a esta casa en brazos de Yolanda, con esos ojos preciosos que no veían nada. Mateo tenía 6 meses cuando Yolanda lo dejó. No fue un abandono violento, ni dramático. Fue silencioso, cobarde, como quien deja un perro amarrado en la carretera y se va sin voltear. Recuerdo esa mañana con una claridad que me duele. Era octubre, el mes en que Guanajuato se llena de turistas por el Festival Cervantino y las calles huelen a churros y a café. Yo había salido temprano a vender gorditas en el mercado Hidalgo, como hacía todos los días, dejando a Yolanda dormida con Mateo en su cuarto. Cuando regresé a eso de las 2 de la tarde, la casa estaba demasiado silenciosa. No era el silencio normal del mediodía, cuando la gente se encierra por el calor. Era un silencio pesado, equivocado. Entré a la cocina y vi la nota sobre la mesa, junto a la cuna donde Mateo dormía profundamente, ajeno a todo. La letra era de Yolanda, esa letra inclinada y apurada que siempre tuvo. Mamá, no puedo. Lo he intentado. Te juro que lo he intentado, pero no puedo. Cada vez que lo veo, cada vez que lo cargo, siento que me ahogo. No puedo ser la madre de un niño que nunca va a ver mi cara, que nunca va a poder correr detrás de mí en el parque, que nunca va a ser normal. Sé que me odiarás. Tal vez tengas razón. Pero si me quedo, lo voy a lastimar más de lo que lo lastimo yéndome. Te mando dinero cuando pueda. Perdóname. Yolanda. Leí la nota 3 veces, 4, 5. No lloraba. No podía llorar. Solo sentía una furia fría que me subía desde el estómago hasta la garganta. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía una madre abandonar a su hijo porque no era normal? Arrugué la nota con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas. Quise gritar, quise romper algo, quise ir a buscarla y traerla a rastras de vuelta a casa. Pero entonces, Mateo se despertó y empezó a llorar. Me acerqué a la cuna, lo tomé en brazos y su llanto se calmó casi de inmediato. Me miraba con esos ojos color miel que no enfocaban nada, la boca abierta en un bostezo minúsculo, y algo se rompió dentro de mí. Pero no fue algo malo. Fue como si una parte vieja y cansada de Mercedes Villalobos se quebrara para dejar salir algo más fuerte, más feroz. Una certeza. No importa, mijo, le susurré. No importa que tu mamá se haya ido. Yo me quedo. Yo siempre me voy a quedar. Y me quedé. Los primeros meses fueron un infierno. Mateo lloraba mucho, como si sintiera la ausencia de Yolanda aunque no pudiera comprenderla. Yo no sabía nada de bebés ciegos. No sabía que necesitaba estimulación constante, que tenía que hablarle más que a un bebé vidente, que tenía que dejar que tocara todo para que aprendiera a conocer el mundo. Cometí muchos errores. Hubo noches en que lo único que quería era dormir, pero Mateo lloraba sin parar y yo me quedaba despierta, meciéndolo, cantándole canciones que mi madre me cantaba a mí. Don Chuy, el dueño de la tienda de la esquina, me ayudó mucho. Él había tenido un hermano ciego y me dio consejos. Háblale todo el tiempo, doña Meche. Dígale lo que está haciendo, descríbale el mundo. Para él, su voz es la linterna que le ilumina todo. Así que empecé a narrar mi vida. Le decía, ahora estoy cortando jitomates, mijo. Son rojos y redonditos, huelen a tierra y a sol. Oh, ahora vamos a la tienda.
Vamos a caminar 10 pasos, luego bajar 3 escalones. ¿Lo sientes? Mateo no entendía, claro, pero yo tenía fe de que algo estaba quedando grabado en su mente. Yolanda llamaba a veces, al principio cada semana, luego cada mes, luego cada 3 meses, siempre llorando, siempre diciendo que volvería pronto, que solo necesitaba un poco más de tiempo. Yo dejé de creerle a la 3ª llamada, dejé de esperarla a la 5ª y dejé de contestar a la 10ª. Mateo cumplió 1 año, 2, 3. Aprendió a caminar más tarde que otros niños, pero cuando lo hizo, fue como si alguien hubiera encendido un motor dentro de él. Quería tocarlo todo, explorarlo todo. Yo me pasaba el día detrás de él, salvándolo de las esquinas filosas, de las ollas calientes, de las escaleras. Pero también aprendí a dejarlo caer, porque don Chuy me dijo: si no lo deja caerse, doña Meche, nunca va a aprender a levantarse. Cuando Mateo cumplió 4 años, una trabajadora social de la clínica me habló de un programa de educación especial en la parroquia de San Roque. Ahí me enseñaron braille. Yo, con mis manos de campesina, con mis dedos que solo sabían amasar y lavar, aprendí a leer con puntitos. Fue difícil, más difícil que cualquier cosa que hubiera hecho en mi vida, pero lo logré, porque si Mateo iba a aprender braille, yo tenía que aprenderlo con él. Las tardes de lectura se volvieron nuestro ritual. Después de vender las gorditas, después de limpiar la casa, después de hacer la comida, nos sentábamos en el patio y yo le leía cuentos. Al principio eran libros tontos, de animales que hablaban y niños que tenían aventuras. Pero Mateo siempre pedía más. Otro. Abuela. Uno más. Y yo leía hasta que me dolían los dedos y la voz se me hacía ronca. A los 7 años, Mateo leyó su primer libro completo solo. Se llamaba El Principito. Cuando terminó me dijo: abuela, el zorro tiene razón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lloré esa noche, sola en mi cuarto, con la cara hundida en la almohada para que no me escuchara. Mateo creció flaco y alto, con el cabello negro siempre despeinado sin importar cuántas veces le pasara el peine. Tenía la nariz de Yolanda, recta y fina, y los pómulos de Ramiro, marcados y fuertes. Su piel era morena clara, del color del piloncillo diluido en agua, y tenía una forma de sonreír que era mitad timidez, mitad orgullo. Le crecieron las manos grandes, con dedos largos que se movían con una rapidez sorprendente sobre cualquier superficie con textura. A los 9 años, Mateo me pidió que le describiera cómo funcionaba una computadora. Yo no sabía nada de computadoras. Para mí eran cajas mágicas donde la gente hacía cosas que yo no entendía. Pero lo llevé a la Biblioteca Pública de Guanajuato, la que está cerca del Teatro Juárez, y le pedimos ayuda a la bibliotecaria, una mujer joven llamada Fernanda que usaba lentes gruesos y tenía una paciencia infinita. Fernanda le explicó a Mateo cómo las computadoras tenían programas especiales para personas ciegas, programas que leían en voz alta lo que estaba en la pantalla. Mateo se quedó callado un rato largo después de escuchar eso, y luego preguntó: ¿puedo aprender a usarlas? Fernanda sonrió. Claro que puedes. Desde entonces, Mateo iba a la biblioteca 3 veces por semana. Yo lo acompañaba. Me sentaba en una silla cerca, tejiendo o leyendo el periódico, mientras él pasaba horas frente a una computadora con audífonos puestos, escuchando esa voz robótica que le leía todo. Al principio solo navegaba, exploraba, aprendía a moverse por el mundo digital. Pero después empezó a preguntar cosas más complicadas. Abuela, ¿qué es programar? No sé, mijo. Suena a algo que hace la gente inteligente. Todos pueden programar. Es como escribir recetas, pero para las computadoras. No lo entendí entonces, pero lo dejé continuar. A los 11 años, Mateo encontró tutoriales en línea para aprender a programar. Eran en inglés, así que primero tuvo que aprender inglés. Lo hizo solo, con videos, con aplicaciones de idiomas, con una determinación que me asustaba y me enorgullecía al mismo tiempo.
A los 12 años ya entendía más inglés que yo español, después de 60 y tantos años de vida. Empezó a programar. No entendía qué hacía, pero escuchaba cómo sus dedos volaban sobre el teclado de la computadora que le prestaban en la biblioteca. Cómo hablaba con esa voz robótica que le leía el código que escribía. Fernanda me explicó un día: su nieto es brillante, doña Mercedes. Está aprendiendo a un ritmo que no es normal. Tiene un talento real. El problema era que la biblioteca cerraba a las 6 de la tarde y Mateo quería seguir aprendiendo. Yo no tenía dinero para comprarle una computadora. Con lo que ganaba vendiendo gorditas, apenas alcanzaba para la comida, los servicios, los libros en braille que a veces compraba en tiendas de segunda mano. Pero Mateo nunca se quejaba. Nunca pedía nada. Hasta que un día don Chuy me llamó a su tienda. «Doña Meche, tengo algo para el niño». Era una computadora vieja, de esas que parecen de los años 90, con un monitor amarillento y un teclado al que le faltaban 2 teclas. Don Chuy me explicó que un primo suyo la había dejado antes de irse a Estados Unidos y que no la necesitaba. «Es lenta, pero funciona. Y el chamaco es listo. Va a saber qué hacer con ella». Lloré ahí mismo, en medio de la tienda, entre los estantes de galletas Marías y las latas de chiles en vinagre. Don Chuy me palmeó la espalda. «Ya, doña, el niño se lo merece». Cuando le di la computadora a Mateo, se quedó en silencio por 1 minuto completo. Luego pasó las manos sobre el teclado, sobre el monitor, memorizando cada parte, y dijo: «Gracias, abuela». Su voz se quebró un poco, y yo supe que estaba aguantándose las lágrimas. Esa noche, Mateo instaló el lector de pantalla con ayuda de un tutorial que encontró en línea. La computadora hablaba con una voz metálica y extraña, pero a Mateo no le importaba. Se quedó despierto hasta las 3 de la mañana, programando algo que yo no entendía. Cuando lo encontré dormido sobre el teclado a la mañana siguiente, lo cargué hasta su cama, aunque ya pesaba casi lo mismo que yo, y le besé la frente. Nadie cría un hijo solo. Nadie sobrevive solo. Si Mateo y yo seguimos adelante durante esos años, fue por la gente de este barrio, de esta ciudad, que nos adoptó como si fuéramos parte de algo más grande. Estaba doña Lupita, la de la frutería, que siempre le guardaba a Mateo las mandarinas más dulces y le enseñó a reconocer las frutas por el olor y la textura. «Las naranjas son pesadas y la cáscara es rugosa, mijo. Los plátanos son suaves y curvos. Las uvas suenan como bolitas cuando las sacudes en la bolsa». Estaba el padre Julián, de la parroquia de San Roque, que me dio clases de braille y que a veces invitaba a Mateo a las misas para que tocara el órgano. Mateo nunca tuvo lecciones formales de música, pero tenía buen oído y aprendió solo, escuchando las melodías y reproduciéndolas con esa precisión que tenía para todo. El padre Julián decía que era un don de Dios, y yo le creía. Estaba don Rutilo, el panadero, que cada domingo nos regalaba pan dulce, conchas, cuernos, orejas. Mateo los comía con una felicidad que me recordaba que no todo en la vida tiene que ser sufrimiento. Estaba la señora Consuelo, mi vecina de al lado, que cuidaba a Mateo cuando yo tenía que ir al doctor o cuando me enfermaba, cosa que trataba de no hacer nunca, porque no podía darme el lujo. Consuelo tenía 7 hijos propios, pero siempre había espacio en su casa para uno más. Y estaba Roberto, el único amigo cercano que Mateo tuvo durante su adolescencia. Roberto no era de Guanajuato, era de Querétaro, pero venía seguido porque su papá trabajaba en una empresa de construcción aquí. Roberto y Mateo se conocieron en un foro de programación en línea cuando Mateo tenía 14 años. Se dieron cuenta de que vivían cerca y decidieron conocerse en persona. Yo desconfié al principio. ¿Qué tipo de chavo de 17 años quiere ser amigo de un niño ciego de 14? Pero Roberto resultó ser un buen muchacho. Alto, delgado, con lentes y una playera de Star Wars. Hablaba de códigos y algoritmos con el mismo entusiasmo con que otros chavos hablaban de fútbol. Roberto y Mateo se pasaban horas sentados en el patio,
con la laptop de Roberto, programando juntos. Yo les llevaba agua de horchata y tamales, y ellos apenas levantaban la vista para darme las gracias. Hablaban en un idioma que yo no entendía, lleno de palabras en inglés y referencias a cosas que no existían en mi mundo. Pero me gustaba verlos así, dos chavos brillantes construyendo algo juntos, ajenos a las limitaciones que el mundo quería imponerles. Fue Roberto quien le sugirió a Mateo la idea del aplicativo. «Compa, ¿por qué no haces algo para gente como tú? Algo que les haga la vida más fácil. Hay millones de personas ciegas en el mundo y la mayoría de los programas son basura». Mateo se quedó pensando en eso por días. Lo veía caminar por la casa, murmurando para sí mismo, como si estuviera resolviendo un problema enorme en su cabeza. Una noche, mientras cenábamos, me dijo: «Abuela, voy a crear un aplicativo que ayude a las personas ciegas a moverse por la ciudad». «¿Cómo?» «No sé todavía, pero lo voy a hacer». Y lo hizo. Mateo tenía 16 años cuando empezó a trabajar en serio en su proyecto. Para entonces ya había aprendido varios lenguajes de programación, había hecho pequeños trabajos para empresas locales y había ahorrado un poco de dinero. No mucho, pero suficiente para comprar una computadora mejor y un teléfono inteligente de segunda mano que usaba para probar sus programas. La idea de Caminos Claros era simple pero revolucionaria. Sería un aplicativo de celular que usaría el GPS, mapas digitales, inteligencia artificial y comandos de voz para guiar a las personas ciegas por la ciudad. No solo les diría «gira a la izquierda» o «camina recto», sino que les describiría el entorno. «Hay una panadería a tu derecha, una banca a 3 metros adelante. El semáforo está en rojo». Roberto lo ayudó con la parte técnica más complicada. Yo ayudé probando el aplicativo. Mateo me pedía que caminara con él por las calles de Guanajuato, mientras el aplicativo le daba instrucciones. Y yo le decía si eran correctas o no. A veces me decía: «Abuela, el aplicativo dice que hay una escalera en 5 metros. ¿Es cierto?» Y yo contestaba: «Sí, mijo, ahí está». Fueron años de trabajo, años de frustraciones, de errores, de versiones que no funcionaban. Hubo momentos en que Mateo quería rendirse. Una noche lo encontré sentado en el patio, llorando de frustración porque el aplicativo se trababa cada vez que intentaba usar la cámara del teléfono para reconocer objetos. «No puedo, abuela. No soy lo suficientemente bueno». Me senté a su lado. Le tomé las manos. «Mateo, ¿te acuerdas cuando te enseñé a leer braille?» «Sí». «Te tomó 2 años leer tu primer libro completo». «2 años, mijo. Pero lo lograste. Esto es lo mismo. Vas a lograrlo. Y si no, entonces habrás intentado algo que casi nadie se atreve a intentar. Y eso ya es suficiente». No se rindió. A los 18 años, Mateo lanzó la primera versión de Caminos Claros. Era tosca, llena de errores, pero funcionaba. La subió a las tiendas de aplicativos de forma gratuita, sin esperar nada a cambio. Solo quería ayudar. La respuesta fue inmediata. En la primera semana, 1000 personas descargaron el aplicativo. En el primer mes, 50.000. Los comentarios empezaron a llegar. «Esto cambió mi vida. Por primera vez puedo ir al supermercado solo. Gracias por darme mi independencia de vuelta». Mateo leía los comentarios en voz alta y yo lloraba cada vez. Me sentaba en mi silla del patio, con las manos temblorosas, y pensaba en ese bebé de 6 meses que Yolanda había dejado en una cuna, creyendo que no valía nada. Y miraba al hombre en que se había convertido, leyendo mensajes de personas de todo el mundo, agradeciéndole por existir. Los medios de comunicación empezaron a interesarse. Primero fue el periódico local, luego la televisión estatal, después los noticieros nacionales. Mateo daba entrevistas con esa timidez que nunca perdió, explicando con paciencia cómo funcionaba el aplicativo, por qué lo había creado, qué esperaba para el futuro. «¿Quién te inspiró?», le preguntó una reportera. «Mi abuela. Ella me enseñó que los límites solo existen si los aceptas». Lloré viendo esa entrevista, sola en la sala,
con la televisión a todo volumen porque mis oídos ya no eran los de antes. A los 19 años, Caminos Claros tenía 1 millón de usuarios. Mateo había mejorado el aplicativo constantemente, añadiendo funciones nuevas, corrigiendo errores, escuchando sugerencias. Roberto seguía ayudándolo. Y ahora también tenían un pequeño equipo de voluntarios, programadores, diseñadores, personas ciegas que probaban el aplicativo y daban retroalimentación. Fue entonces cuando llegó la oferta. Una empresa estadounidense llamada Access Tech Solutions, especializada en tecnología de accesibilidad, quería comprar Caminos Claros. La cifra que ofrecían era absurda, imposible. El tipo de dinero que la gente como nosotros ni siquiera imagina. $4 millones. Mateo me lo contó una tarde, después de que Roberto se fuera. Estábamos sentados en el patio, el sol cayendo detrás de las montañas, el cielo de Guanajuato poniéndose naranja y púrpura. «Abuela, me ofrecieron mucho dinero por el aplicativo». «¿Cuánto?», me lo dijo. Casi me desmayó. «Dios santo, mijo». «¿Y qué les dijiste?» «Que tenía que pensarlo». «¿Por qué?» «Es una fortuna». «Porque el aplicativo es gratis, abuela. Si lo venden, tal vez lo hagan de paga. Y hay gente que no puede pagarlo». Me quedé callada. Mi nieto, que podría volverse millonario de la noche a la mañana, estaba preocupado por la gente que no podría pagar su aplicativo. «Mijo, pregúntales si pueden mantenerlo gratis». Ya lo hice. Dijeron que sí, que ellos solo quieren la tecnología para integrarla en otros productos. El aplicativo seguirá siendo gratuito. «Entonces véndelo». «¿Estás segura?» «Estoy segura». Mateo aceptó la oferta. Firmó los contratos con ayuda de un abogado que Roberto le consiguió. Y 2 semanas después, $4 millones fueron depositados en su cuenta bancaria. No podía creerlo. Mercedes Villalobos, la que amasaba tortillas desde los 6 años, la que vendió gorditas por 40 años para sobrevivir, ahora vivía bajo el mismo techo que un millonario. Pero Mateo no cambió. Seguía siendo el mismo chavo tímido, con el cabello despeinado, que comía mis tortillas como si fueran lo mejor del mundo. Lo que sí cambió fue lo que vino después. 2 semanas después de que el dinero llegara a su cuenta, Yolanda tocó la puerta. El timbre sonó a las 4 de la tarde de un jueves de junio. Yo estaba en la cocina, preparando agua de Jamaica, cuando escuché ese sonido que casi nadie usaba, porque todos los que nos visitaban simplemente tocaban la puerta con los nudillos. Mateo estaba en su cuarto, trabajando en no sé qué proyecto nuevo que le habían encargado. Desde la venta del aplicativo, le llovían ofertas de trabajo, pero él seguía siendo selectivo, eligiendo solo los proyectos que le parecían interesantes o útiles. Sequé mis manos en el delantal y caminé hacia la puerta. A través del vidrio esmerilado de la entrada, vi una silueta femenina, alta, delgada. Abrí sin pensarlo mucho. Y ahí estaba Yolanda. Por un segundo no la reconocí. Habían pasado 12 años desde la última vez que la vi, y el tiempo había hecho su trabajo. Ya no era la muchacha de 24 años, flaca y pálida, con ojeras y el cabello descuidado. Esta Yolanda tenía el cabello teñido de un rubio dorado que no le quedaba natural, la piel bronceada de esas que se cocinan en las playas de Cancún o Puerto Vallarta, y llevaba ropa cara, unos jeans ajustados, una blusa blanca de lino, sandalias de cuero con tacón bajo y lentes de sol grandes que ocultaban la mitad de su cara. Traía una maleta pequeña de mano, como si viniera de vacaciones. «Hola, mamá», dijo, con una sonrisa nerviosa que no le llegaba a los ojos. Me quedé ahí parada, sin palabras. Todas las cosas que había imaginado decirle durante 12 años, todas las maldiciones y reproches que había practicado en mi cabeza durante las noches de insomnio, se me evaporaron. Lo único que pude hacer fue mirarla, como si estuviera viendo un fantasma. «¿Puedo pasar?», preguntó, quitándose los lentes de sol. Sus ojos seguían siendo los mismos, café oscuro, almendrados, con esas pestañas largas que siempre tuvo. Pero había algo diferente en ellos, algo duro, calculado, o tal vez siempre estuvo ahí y yo nunca quise verlo.
Me hice a un lado sin decir nada. Ella entró, arrastrando la maleta, mirando la casa como si estuviera evaluando cuánto habían cambiado las cosas. Su mirada se detuvo en las paredes recién pintadas, en el piso que yo había mandado pulir el año pasado con parte de mis ahorros, en los muebles nuevos que Mateo había comprado sin avisarme. Un sillón cómodo para mí, una televisión más grande, una mesa de comedor de madera maciza. «La casa se ve bien», dijo. «Mateo la arregló», contesté, mi voz sonando más fría de lo que pretendía. El nombre de su hijo cayó como una piedra entre nosotras. Yolanda tragó saliva. «¿Está aquí?» «Está en su cuarto, trabajando». «¿Trabaja desde casa?» «Es programador independiente». «Ah», hubo una pausa larga. «Escuché de su aplicativo, de lo que logró. Es increíble, mamá. Realmente increíble». La forma en que dijo «increíble» sonó falsa, ensayada, como si hubiera practicado esa línea antes de venir. «¿Quieres verlo?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Sí, claro, por eso vine». No creo que esa sea la única razón. Yolanda me miró, y por un segundo vi algo parecido a la vergüenza cruzar su rostro, pero desapareció rápido, reemplazado por esa sonrisa ensayada. «Mamá, sé que cometí errores, lo sé, pero quiero arreglar las cosas. Quiero conocer a mi hijo». «Ahora quieres conocerlo. Ahora que tiene dinero». Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Yolanda se puso pálida. «No es por el dinero», dijo, pero su voz sonaba débil. «Entonces, ¿por qué, Yolanda? ¿Por qué 12 años después?» No me contestó. Solo bajó la mirada. Escuchamos pasos. Mateo salió de su cuarto, caminando con esa seguridad que había desarrollado después de años de memorizar cada centímetro de esta casa. Llevaba una camiseta gris y pantalones de mezclilla, descalzo, el cabello despeinado como siempre. «Abuela, ¿con quién hablas?», preguntó. Se quedó inmóvil cuando escuchó la respiración de alguien más. Mateo había aprendido a identificar a las personas por su forma de respirar, de moverse, de ocupar el espacio. Y esta respiración era desconocida. «Mateo», dijo Yolanda, su voz quebrándose. «Soy yo. Soy tu mamá». El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado en mi vida. Mateo giró su cabeza en dirección a la voz, sus ojos color miel sin enfocar nada, pero su expresión era de absoluta incredulidad. «¿Mi mamá?», repitió, como si estuviera probando las palabras en su boca. «Sí, mijo, soy yo». Yolanda dio un paso hacia él, pero Mateo retrocedió instintivamente. Ella se detuvo, herida. «No, no esperaba verte», dijo Mateo, su voz controlada pero tensa. «Lo sé, debí llamar, debí avisarte, pero tenía miedo de que no quisieras verme». «¿Y por qué querría?». La pregunta fue directa, sin malicia, pero devastadora. Yolanda abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «Porque soy tu madre». «No lo has sido en 12 años». «Mateo, yo... lo siento. Siento mucho haberte dejado. Pero era joven, estaba asustada. No sabía cómo ser mamá de un niño con necesidades especiales». Mateo apretó la mandíbula. Ese término, necesidades especiales, siempre lo había molestado. «Estabas asustada», repitió, sin emoción. «Entiendo. ¿Y ahora? ¿Ya no tienes miedo?» «Ahora soy diferente, maduré, y quiero conocerte, quiero ser parte de tu vida». «¿Por qué? ¿Porque eres mi hijo? ¿O porque soy rico?». La habitación se congeló. Yolanda se puso roja, luego pálida. «No es por eso», dijo, pero su voz tembló. «Entonces es una coincidencia muy conveniente que aparezcas 2 semanas después de que vendí mi aplicativo por $4 millones. Mateo, yo no. Respóndeme con la verdad. Si yo siguiera siendo el niño ciego que dejaste, ¿estarías aquí?». Yolanda no contestó, y esa falta de respuesta fue toda la respuesta que necesitábamos. Yolanda se quedó esa noche, no porque yo se lo ofreciera, sino porque Mateo, con esa bondad que a veces me preocupaba, dijo: «Puedes quedarte, pero en el cuarto de visitas, no en tu antiguo cuarto». Preparé la cena en silencio.
Enchiladas verdes, las que siempre hacía los jueves porque Mateo las adoraba. Yolanda se sentó a la mesa con nosotros y fue la cena más incómoda de mi vida. Masticaba despacio, elogiando la comida con demasiado entusiasmo, preguntándole a Mateo cosas triviales sobre su vida como si realmente le importara. ¿Tienes novia?, preguntó en un momento. No, respondió Mateo cortante. ¿Amigos? Algunos. ¿Te gusta vivir en Guanajuato? Es mi casa. Cada respuesta era una puerta cerrada. Yolanda intentaba forzar una conversación que Mateo claramente no quería tener. Yo comía en silencio, observándola. Había algo desesperado en ella, algo que iba más allá del simple deseo de reconectar con su hijo. La conocía demasiado bien. Yolanda nunca hacía nada sin una razón egoísta. Después de la cena, Mateo se disculpó y se fue a su cuarto. Yolanda y yo nos quedamos en la cocina. Yo lavaba los platos, ella secaba, como en los viejos tiempos, excepto que ahora todo era diferente. «Está enojado conmigo», dijo Yolanda. «Tiene derecho». «Lo sé, pero voy a arreglar las cosas, mamá, te lo juro». «¿Cómo? ¿Quedándote unos días y luego desapareciendo otros 12 años? No voy a desaparecer. Eso dijiste la última vez». Yolanda dejó el trapo de cocina sobre la mesa, sus ojos llenándose de lágrimas. «Mamá, ¿nunca me vas a perdonar?» Esa palabra, perdón, la que el padre Julián predicaba cada domingo en misa, la que yo rezaba en mis oraciones nocturnas, pidiéndole a Dios que me diera la fuerza para perdonar a mi hija. Pero el perdón es fácil en teoría, difícil en la práctica. No sé, Yolanda, ¿tú te perdonarías? No me contestó. Los siguientes días fueron extraños. Yolanda se quedó, ocupando el cuarto de visitas, intentando insertarse en nuestras rutinas. Se levantaba tarde, se maquillaba, salía a caminar por el centro histórico, volvía con bolsas de tiendas caras, traía dinero. Eso era obvio, pero nunca explicó de dónde venía, ni qué había estado haciendo durante estos 12 años. Intentaba acercarse a Mateo constantemente. Le ofrecía ayuda con cosas que él no necesitaba ayuda. Le hacía preguntas personales que él respondía con monosílabos. Le compraba cosas que él no pedía. Ropa cara, audífonos de alta gama, un reloj inteligente que Mateo agradeció educadamente pero nunca usó. Una tarde, mientras yo regaba las plantas del patio, escuché a Yolanda hablando por teléfono en su cuarto. La puerta estaba entreabierta. Me acerqué sin hacer ruido, no porque quisiera espiar, sino porque algo en su tono de voz me puso nerviosa. «Sí, todavía estoy aquí». «No, no ha sido fácil. Estás resentido, ¿qué esperabas?» «No sé cuánto tiempo más pueda quedarme sin que sospeche algo. Mira, yo hice mi parte. Ahora tú haz la tuya. Necesito ese dinero, Javier. Me lo prometiste». Se me heló la sangre. Cerré el grifo del agua y me alejé antes de que me descubriera. Esa noche no pude dormir. ¿Quién era Javier? ¿Qué dinero necesitaba? ¿Qué estaba planeando? El domingo, Yolanda nos invitó a desayunar a un restaurante elegante cerca del Teatro Juárez. Mateo no quería ir, pero yo lo convencí. «Dale una oportunidad, mijo. Tal vez realmente quiere cambiar». El restaurante tenía manteles blancos, meseros con chaleco y precios que me dieron un infarto cuando vi el menú. Yolanda pidió chilaquiles con arrachera, yo pedí unos molletes sencillos y Mateo pidió huevos rancheros. La comida llegó rápido. Estaba deliciosa, pero yo no podía disfrutarla. Había una tensión en el aire, como cuando las nubes se acumulan antes de una tormenta. Terminamos de comer. El mesero trajo café. Y entonces, Yolanda dejó caer la bomba. «Mateo, necesito hablar contigo sobre algo importante». Mateo dejó su taza de café sobre la mesa, sus dedos tamborileando nerviosamente. «Adelante. Es sobre el dinero que ganaste con la venta de tu aplicativo». Sentí que el estómago se me caía. Mateo no mostró ninguna emoción. «¿Qué pasa con eso?» «Bueno, he estado pensando. Legalmente, como tu madre, tengo ciertos derechos sobre tus bienes.
especialmente porque eras menor de edad cuando empezaste a desarrollar el aplicativo. Tenía 16 años cuando empecé, 19 cuando lo vendí. Ya era mayor de edad. Pero el trabajo comenzó cuando eras menor. Y técnicamente, yo nunca renuncié a mis derechos como tu tutora legal. No podía creerlo. No podía creer que estuviera haciendo esto. Yolanda, dije, mi voz temblando de furia. ¿De verdad estás amenazando con demandarlo? No es una amenaza, mamá. Es simplemente reconocer mis derechos. No pido mucho, solo lo justo. ¿Lo justo?, repetí, mi voz subiendo de volumen. La gente en las mesas cercanas volteó a vernos. ¿Qué sabes tú de lo justo? ¿Dónde estabas cuando Mateo lloraba por las noches? ¿Dónde estabas cuando necesitaba ropa, medicinas, libros? ¿Dónde estabas cuando aprendió a leer, a caminar, a programar? ¿Dónde estabas, Yolanda? Mamá, por favor, no hagas una escena. Tú eres la que está haciendo una escena. Tú eres la que vino aquí después de 12 años a pedir dinero a un hijo que abandonaste. Mateo puso su mano sobre la mía. Su toque me calmó instantáneamente. Abuela, está bien. No está bien, mijo. Nada de esto está bien. Mateo giró su rostro hacia donde estaba Yolanda. ¿Cuánto quieres? Yolanda parpadeó, sorprendida de que fuera tan directo. No sé. No he pensado en una cifra exacta. Tal vez 1 millón o medio millón. Algo razonable. ¿Medio millón de dólares te parece razonable? Mateo, soy tu madre. Te di la vida. Me diste la vida y luego me la quitaste cuando decidiste que no valía la pena vivirla contigo. Yo era joven. Ya sé. Eras joven. Tenías miedo. No sabías qué hacer. Ya me dijiste todo eso. Pero nunca me dijiste la verdad. ¿Qué verdad? Que no me querías, que me veías como una carga, como algo roto que no valía tu tiempo, que te avergonzabas de tener un hijo ciego. Eso no es cierto. Entonces, ¿por qué nunca volviste? ¿Por qué nunca llamaste después del primer año? ¿Por qué nunca enviaste dinero, ni una carta, ni siquiera un mensaje para mi cumpleaños? Yolanda abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Te voy a decir por qué, continuó Mateo, su voz firme pero cargada de emoción. Porque era más fácil fingir que yo no existía. Era más fácil vivir tu vida, ir a tus fiestas, viajar a tus playas, sin la culpa de acordarte del hijo que dejaste atrás. Y ahora que soy exitoso, ahora que tengo dinero, de repente existo otra vez. De repente soy lo suficientemente valioso para que regreses. Las lágrimas corrían por el rostro de Yolanda, pero no sé si eran de arrepentimiento o de frustración. Mateo, por favor, no te voy a dar dinero. No porque no pueda. Puedo darte $1 millón y ni siquiera lo sentiría. Pero no lo voy a hacer porque no te lo mereces. No te lo ganaste. Y sobre todo porque hacerlo sería decirte que lo que hiciste estuvo bien. Y no estuvo bien. Se puso de pie, sacó su bastón plegable del bolsillo de su pantalón, lo extendió con un movimiento experto y se giró hacia mí. «Abuela, ¿podemos irnos?» Me levanté tan rápido que casi tiro mi silla. Dejé dinero en la mesa para pagar la cuenta y seguí a Mateo hacia la salida. Yolanda se quedó ahí sentada, llorando, mientras la gente la miraba con curiosidad. Yolanda no volvió a la casa ese día. Mateo y yo regresamos en silencio, caminando por las calles empedradas de Guanajuato bajo el sol abrasador. Cuando llegamos, Mateo se fue directo a su cuarto y cerró la puerta. Lo escuché llorar. Fue un llanto silencioso, ahogado, de esos que te parten el alma. Toqué su puerta. «Mijo, ¿puedo pasar?» No contestó, pero la puerta no estaba con seguro. Entré. Mateo estaba sentado en su cama, el rostro enterrado en las manos. Me senté a su lado, lo abracé y él se desmoronó. Lloró en mi hombro como cuando era niño, con esos sollozos profundos que salen del fondo del pecho. Lo dejé llorar. No había palabras que pudieran arreglar esto. «¿Por qué, abuela?», preguntó finalmente.
su voz rota. ¿Por qué no fui suficiente para ella? Mijo, tú siempre fuiste suficiente. Ella fue la que no fue suficiente para ti. No entiendo cómo una madre puede hacer eso. ¿Cómo puede dejar a su hijo? Hay gente que no está lista para ser padre. Hay gente que es demasiado egoísta, demasiado cobarde. Tu mamá es muchas cosas, pero nunca fue valiente. ¿Crees que realmente solo vino por dinero? Sí. ¿Crees que alguna vez me quiso? Esa pregunta me destrozó, porque la verdad era que no lo sabía. No sabía si Yolanda había querido a Mateo alguna vez, o si solo lo había visto como un accidente, un error que arruinó sus planes. No lo sé, mijo, pero yo sí te quiero, y eso tiene que ser suficiente. Es suficiente, abuela. Siempre ha sido suficiente. Nos quedamos ahí sentados, abrazados, mientras el sol se ponía y el cuarto se llenaba de sombras. Yolanda regresó esa noche, a eso de las 11. Llegó borracha, tropezando con sus tacones, oliendo a tequila y cigarros. Golpeó la puerta con los puños, gritando: «Mateo, Mateo, ábreme. Tenemos que hablar». Me levanté de la cama, me puse la bata y fui a abrir antes de que despertara a todo el vecindario. Yolanda casi se cae cuando abrí la puerta. «Mamá», dijo, arrastrando las palabras, «necesito hablar con mi hijo. Estás borracha. Vete. No me voy hasta que hable con él. No vas a hablar con nadie en ese estado. Es mi hijo. Tengo derecho». «No tienes ningún derecho. Los perdiste hace 12 años». Intentó empujarme, pero yo no me moví. Yolanda se tambaleó. «¿Sabes qué? Ustedes dos se merecen el uno al otro. Una vieja amargada y un inútil ciego. ¡Qué familia tan patética!». La bofetada salió de mi mano antes de que pudiera pensarlo. El sonido resonó en la noche silenciosa. Yolanda se quedó ahí parada, con la mano en la mejilla, sus ojos llenos de lágrimas y furia. «Vete de mi casa», le dije, mi voz fría como hielo. «Vete y no vuelvas. Me voy a llevar lo que me corresponde. Voy a demandarlos. Le voy a quitar todo. Inténtalo. Pero te juro por Dios que no vas a ganar». Yolanda me miró con odio puro, dio media vuelta y se fue caminando calle abajo, tambaleándose en sus tacones. Cerré la puerta, me apoyé contra ella y empecé a temblar. Mateo apareció en el pasillo. ¿Se fue? Sí. ¿Escuchaste lo que dijo? Sí. Lo siento, abuela. No tienes por qué disculparte, mijo. Nada de esto es tu culpa. Pero en el fondo, yo sabía que esto no había terminado. Yolanda había amenazado con demandarnos, y las amenazas de gente desesperada suelen cumplirse. 3 días después, recibimos una carta certificada. Era de un abogado de la Ciudad de México. Yolanda nos estaba demandando, alegando negligencia materna inducida, abandono forzado por circunstancias emocionales y derechos de compensación por desarrollo de propiedad intelectual durante la minoría de edad. Era todo mentira, pero estaba bien escrito, sonaba legal, y me asustó. Mateo contactó a su propio abogado, el licenciado Vargas, un hombre mayor de León que Roberto le había recomendado. El licenciado revisó los documentos y nos dio su opinión. Yolanda no tenía caso real, pero podía hacer el proceso largo y doloroso. «Esto se va a resolver en los tribunales», dijo Vargas. «Pero yo recomendaría intentar una mediación primero. Si llegamos a un acuerdo, nos ahorramos años de litigio». Mateo aceptó. Yo no quería, pero él insistió. «Quiero terminar esto, abuela. Quiero cerrar esta puerta de una vez por todas». La mediación se programó para el viernes siguiente, en un despacho neutral en el centro de Guanajuato. Yolanda llegó con su abogado, un tipo joven con traje caro y sonrisa de tiburón. Nosotros llegamos con el licenciado Vargas, que llevaba un maletín viejo de cuero y unos lentes de fondo de botella. Nos sentamos en una sala de conferencias. Había una mesa larga, sillas de oficina y un aire acondicionado que hacía demasiado ruido. El mediador era un hombre calvo de unos 50 años, con voz monótona, que explicó las reglas de la mediación. El abogado de Yolanda habló primero.
Expuso su caso con esa retórica vacía que usan los abogados cuando saben que no tienen argumentos sólidos. Básicamente decía que Yolanda había sido una madre soltera joven, abandonada por el padre del niño, sin recursos, forzada a dejar a su hijo temporalmente con la abuela para buscar trabajo, que siempre había tenido la intención de volver, que Mateo había desarrollado su aplicativo usando tiempo y recursos que técnicamente provenían de la estructura familiar que ella había creado. Era absurdo, pero lo decía con tanta convicción que casi sonaba creíble. Luego habló el licenciado Vargas. Sacó documentos, muchos documentos, recibos de todas las compras que yo había hecho para Mateo durante 12 años, facturas médicas, registros escolares, certificados de talleres. Todo estaba ahí, organizado cronológicamente, mostrando que yo había sido la única proveedora de Mateo. Pero el golpe real vino cuando Vargas sacó otro documento. Una carta notariada que yo había firmado años atrás, por recomendación del padre Julián, renunciando formalmente a cualquier compensación futura por parte de Mateo. La carta establecía que todo lo que yo había hecho por él había sido por amor, no por obligación ni expectativa de retribución. Esta carta prueba, dijo Vargas, que la señora Mercedes Villalobos nunca esperó nada a cambio, pero usted, señorita Yolanda, sí espera algo, y eso es lo que los diferencia. El abogado de Yolanda intentó argumentar, pero no tenía nada. La carta era legalmente sólida. Entonces Mateo habló. «Quiero decir algo». Todos se callaron. Mateo se giró hacia donde sabía que estaba Yolanda. «Mamá, si estás aquí porque realmente te arrepientes, si realmente quieres tener una relación conmigo, no necesitas dinero para eso. Puedes llamarme, visitarme, intentar conocerme. No te voy a cerrar esa puerta completamente. Pero si estás aquí solo por dinero, entonces no hay nada más que hablar». Yolanda se quedó callada por un momento largo. Luego dijo con voz pequeña: «Necesito el dinero, Mateo. Tengo deudas, muchas deudas. Hay gente que me está presionando». Ahí estaba, la verdad. Finalmente. «¿Qué tipo de deudas?», preguntó Mateo. «Préstamos. Hice malas inversiones. Confié en gente equivocada». «¿Cuánto debes?». «500,000 de pesos». Mateo se recargó en su silla. $500,000 de pesos. Para él, con sus $4 millones, era nada. Pero era todo para Yolanda. «Te voy a hacer una oferta», dijo Mateo. «Una sola vez. Te doy el dinero para pagar tus deudas, pero a cambio firmas un documento renunciando permanentemente a cualquier reclamo sobre mí, sobre mi dinero, sobre mi vida. No te vuelvo a ver, no me vuelves a contactar, y si intentas romper el acuerdo, te demando por el doble de lo que te di». Yolanda empezó a llorar. «Mateo, no puedes pedirme eso. Soy tu madre». «No, eres la mujer que me dio a luz. Mi madre es la que me crió. Y estás sentada a mi lado». El licenciado Vargas sacó el documento. Ya estaba preparado. Mateo lo había planeado todo. Yolanda lo leyó. Lloró. Suplicó. Pero al final, firmó. Mateo le transfirió el dinero esa misma tarde. Y Yolanda se fue de Guanajuato. Esta vez, sabíamos que no volvería. Los días después de que Yolanda se fue, fueron extraños. Había una quietud en la casa que no era paz, sino más bien el eco de una explosión, como cuando pasa un temblor y todo se detiene, esperando la siguiente réplica. Mateo se encerró en su cuarto durante casi una semana. Salía solo para comer, y cuando lo hacía comía en silencio, con la cabeza gacha, los hombros caídos. Yo intentaba hablar con él. Le preguntaba cómo estaba, si necesitaba algo, si quería que habláramos. Pero él solo asentía. Decía: «Estoy bien, abuela», y volvía a su cuarto. No estaba bien. Yo lo conocía demasiado como para no darme cuenta. Una noche, a eso de las 2 de la mañana, me desperté y escuché ruidos en la cocina. Me levanté, me puse la bata y bajé. Mateo estaba sentado a la mesa, en la oscuridad, con una taza de café frío entre las manos. No se había dado cuenta de que yo estaba ahí. «Mijo»,
dije suavemente, encendiendo la luz. Se sobresaltó. Abuela, no te escuché. ¿Qué haces despierto a estas horas? No puedo dormir. Me senté frente a él. Su rostro se veía cansado, con ojeras que no había tenido antes. Mateo, tienes que hablar conmigo. No puedes guardarte todo esto. No sé qué decir. Di lo que sientas. No importa si no tiene sentido. Solo dilo. Se quedó callado un rato largo. Luego habló. Su voz apenas un susurro. Me siento vacío, abuela. Como si algo se hubiera roto dentro de mí y no supiera cómo arreglarlo. ¿Qué se rompió? No lo sé. Tal vez la esperanza. Durante años una parte de mí seguía esperando que ella volviera. No porque la necesitara, sino porque quería creer que las madres no abandonan a sus hijos. Quería creer que había una razón, una buena razón, para lo que hizo. Y ahora sé que no la había. Solo me dejó porque no quería cargar conmigo. Y eso duele más de lo que pensé que dolería. Se le quebró la voz al final. Me levanté, rodeé la mesa y lo abracé. Él se aferró a mí como cuando era niño, con esa desesperación de quien sabe que se está ahogando y necesita algo a qué agarrarse. Mijo, escúchame. Lo que tu mamá hizo no dice nada de ti. Dice todo de ella. Tú vales más de lo que ella fue capaz de ver. Y si ella no pudo amarte, fue su pérdida, no la tuya. Pero, ¿y si tiene razón? ¿Y si soy demasiado difícil? ¿Y si mi ceguera fue la razón? Tu ceguera no es lo que te define. Nunca lo has sido. Eres Mateo. Eres brillante, amable, trabajador. Creaste algo que cambió la vida de millones de personas. ¿Crees que eso lo hace alguien que no vale nada? No lo sé. Yo sí lo sé. Y algún día tú también lo sabrás. Nos quedamos ahí abrazados hasta que el café se enfrió completamente y el cielo empezó a aclararse por la ventana de la cocina. El padre Julián vino a visitarnos el miércoles siguiente. Era un hombre de unos 60 años, con cabello blanco peinado hacia atrás, lentes redondos y una sonrisa perpetua que hacía que la gente se sintiera inmediatamente cómoda. Había sido un apoyo constante para nosotros durante todos estos años, no solo como sacerdote, sino como amigo. Yo lo recibí en la sala. Le serví café de olla y pan dulce. Mateo bajó cuando escuchó su voz. El padre Julián tenía ese efecto en la gente. Su presencia te hacía sentir que todo iba a estar bien. Mateo, hijo, ¿cómo estás? He estado mejor, padre. Tu abuela me contó lo que pasó con Yolanda. Mateo asintió, sin decir nada. Sé que debe ser difícil, muy difícil, pero quiero que sepas algo. Lo que hiciste fue correcto. Mateo levantó la cabeza, sorprendido. ¿Correcto? Le di dinero a alguien que me abandonó. No suena muy correcto. Le diste lo que necesitaba para irse en paz. Eso es misericordia. Pero también estableciste límites claros. Eso es sabiduría. Las dos cosas son importantes. No me siento sabio, padre. Me siento roto. El padre Julián se inclinó hacia adelante. ¿Sabes qué es el perdón, Mateo? ¿Perdonar a alguien que te lastimó? Es más que eso. El perdón no significa olvidar lo que pasó, ni decir que estuvo bien. Significa soltar la rabia para que no te envenene. Significa elegir tu paz sobre tu resentimiento. ¿Y cómo se hace eso? Con tiempo, con paciencia y con la ayuda de las personas que te aman. Mateo se quedó pensando en esas palabras. Yo también, porque el padre Julián tenía razón. La rabia que yo había cargado contra Yolanda durante 12 años me había consumido poco a poco y apenas ahora me daba cuenta de cuánto pesaba. Padre, dije, yo también necesito perdonarla. No sé si puedo. Mercedes, tú ya has perdonado mucho. Has perdonado a Ramiro por irse demasiado pronto. Has perdonado a esta ciudad por ser dura contigo. Has perdonado a Yolanda cada día que cuidaste a su hijo. El perdón no es un evento único. Es algo que haces una y otra vez, cada vez que el dolor regresa. Y si ella no lo merece, el perdón no es para quien lo recibe, es para quien lo da. Esas palabras se quedaron conmigo mucho tiempo después
de que el padre Julián se fuera. Poco a poco, Mateo empezó a regresar. No de golpe, sino como el sol que sale lentamente después de una tormenta larga. Primero volvió a trabajar, aceptando proyectos pequeños que lo mantenían ocupado. Luego empezó a salir de nuevo, a caminar por las calles de Guanajuato con su bastón, visitando los lugares que conocía de memoria. Una tarde me dijo que quería hacer algo con el dinero que le quedaba de la venta del aplicativo. Algo significativo. ¿Qué tienes en mente?, pregunté. Quiero crear centros de tecnología accesible, lugares donde personas con discapacidad visual puedan aprender programación, diseño, cualquier cosa que les interese. Gratis, sin barreras. Eso suena hermoso, mijo. Quiero que el primero sea aquí, en Guanajuato, en honor a la abuela. Me eché a llorar ahí mismo, en medio de la cocina, con las manos llenas de harina porque estaba haciendo tortillas. Mijo, no tienes que hacer eso. Quiero hacerlo. Tú me diste todo. Déjame devolverte algo. El primer centro abrió 6 meses después. Era un espacio amplio cerca del Mercado Hidalgo, con computadoras equipadas con lectores de pantalla, software especializado, maestros capacitados y todo lo necesario para que cualquier persona con discapacidad visual pudiera aprender. Mateo lo llamó Casa Mercedes. El día de la inauguración fue uno de los días más felices de mi vida. Vinieron cientos de personas, estudiantes, maestros, periodistas, autoridades locales. El padre Julián bendijo el lugar. Roberto vino desde Querétaro con su esposa y su bebé recién nacido. Don Chuy, doña Lupita, don Rutilo, la señora Consuelo. Todos nuestros vecinos estaban ahí. Mateo dio un discurso. Habló sin notas, con esa voz firme que había desarrollado después de dar tantas entrevistas. Este lugar existe por una razón simple. Mi abuela creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Me enseñó que los límites solo existen si los aceptamos. Me enseñó que el amor es el trabajo que hacemos cada día, no las palabras bonitas que decimos. Y me enseñó que todos merecemos una oportunidad, sin importar nuestras circunstancias. Casa Mercedes es para todas las personas que necesitan esa oportunidad. Bienvenidos. La gente aplaudió tanto que pensé que el techo se iba a caer. Yo lloraba sin parar, con un pañuelo en la mano, mientras don Chuy me palmeaba la espalda y me decía: «Lo logró, doña Meche. Su nieto lo logró». Después de la inauguración, Mateo y yo caminamos de regreso a casa. Era una tarde perfecta de octubre, con el cielo azul y las calles llenas de turistas. Nos detuvimos en la plazuela de San Roque, donde solíamos sentarnos cuando Mateo era niño. «Abuela, ¿alguna vez te arrepentiste?» «¿De qué?» «De quedarte conmigo, de no irte con Yolanda cuando se fue, de sacrificar tu vida por mí». Lo miré, sorprendida. «Mateo, tú no fuiste un sacrificio, fuiste un regalo, pero perdiste tanto. Tiempo, dinero, oportunidades. No perdí nada. Gané todo. Gané verte crecer. Gané verte aprender a leer. Gané verte crear algo hermoso que ayudó a millones de personas. Gané verte convertirte en un hombre bueno. ¿Qué más podría haber querido? ¿No querías tu propia vida? Esto fue mi vida. Y fue más de lo que jamás soñé». Mateo sonrió. Esa sonrisa torcida que heredó de su abuelo, y me abrazó en medio de la plazuela, mientras la gente pasaba a nuestro alrededor sin prestarnos atención. 6 meses después de la inauguración de Casa Mercedes, en un día cualquiera de abril, llegó una carta. Estaba dirigida a Mateo, con remitente de Monterrey. La letra del sobre era de Yolanda. No la abrí, se la di a Mateo. Él la puso sobre la mesa y se quedó ahí sentado, sin tocarla, como si fuera algo peligroso. «¿Vas a leerla?», pregunté. «No sé si quiero». «Es tu decisión, mijo. Nadie te obliga». Se quedó pensando un rato largo. Luego tomó el sobre, lo abrió con cuidado y sacó las hojas de papel. Había 3 páginas escritas a mano. Mateo pasó los dedos sobre la tinta, como si pudiera leer las palabras a través del tacto. «¿Quieres que te la lea?», ofrecí. «Por favor». Tomé las hojas y empecé a leer.
Era una carta larga, torpe, llena de disculpas y arrepentimientos. Yolanda escribía que había usado el dinero que Mateo le dio para pagar sus deudas y empezar de nuevo en Monterrey, que había conseguido un trabajo en una cafetería, que estaba yendo a terapia, que pensaba en Mateo todos los días, que sabía que no merecía su perdón, pero que esperaba que algún día pudiera encontrar paz. La carta terminaba así: Mateo, no espero que me respondas, no espero que me perdones, solo espero que sepas que te llevaste lo mejor de mí, aunque yo no te haya dado lo mejor de mí. Fuiste el hijo que merecía una madre mejor. Lamento no haber sido esa madre. Cuida a tu abuela. Ella es más madre que yo nunca fui. Te quiero, aunque no tenga derecho a decirlo. Yolanda. Terminé de leer y las lágrimas corrían por mi rostro. Mateo estaba inmóvil, procesando las palabras. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. No lo sé. No tienes que hacer nada. La carta ya cumplió su propósito. ¿Cuál? Dejarte saber que ella está tratando de cambiar. Eso no borra lo que hizo, pero tal vez te da algo de paz. Mateo dobló la carta con cuidado y la guardó en el cajón de su escritorio. No la volvió a sacar, pero tampoco la tiró. Quedó ahí, como un capítulo cerrado que no necesitaba ser releído, pero que tampoco necesitaba ser olvidado. Hoy tengo 70 años. Mis manos tiemblan más que antes. Mis rodillas protestan cada mañana y me canso más rápido. Pero sigo haciendo tortillas, sigo regando las bugambilias del patio, sigo siendo Mercedes Villalobos. Mateo tiene 23 años y es el director de una red de 10 centros de tecnología accesible en todo México. Viaja constantemente, dando conferencias, capacitando maestros, conociendo estudiantes. Pero siempre vuelve a casa, siempre vuelve a Guanajuato, a esta casa de cantera rosa donde creció. Esta mañana, como todas las mañanas, me levanté a las 5:30. Encendí la estufa, puse el café de olla, empecé a amasar la harina. Mateo salió de su cuarto a las 7, con el cabello despeinado, en pijama, y se sentó en su lugar de siempre. Buenos días, abuela. Buenos días, mijo. ¿Dormiste bien? Como piedra. Le serví café en su taza azul con flores blancas. Le puse un plato con tortillas recién hechas, frijoles y queso fresco. Lo vi comer despacio, saboreando cada bocado, y sentí ese orgullo que me quema el pecho. Abuela, tengo una noticia. ¿Buena o mala? Buena. Me invitaron a dar una conferencia en Ginebra, Suiza, en la ONU, sobre accesibilidad y tecnología. Dios santo, mijo. Eso es increíble. Y quiero que vengas conmigo. Me quedé paralizada, con el comal en la mano. ¿Yo? ¿A Suiza? Sí. Nunca has salido de México. Es hora de que conozcas el mundo. Mijo, yo no hablo inglés. No sé usar un avión. No. Yo sí. Y voy a estar contigo. Siempre. Lo miré. Este hombre joven, brillante, que había conquistado el mundo sin verlo, me estaba ofreciendo conquistarlo a su lado. ¿Estás seguro? Más seguro que de nada en mi vida. 2 meses después estábamos en un avión rumbo a Europa. Yo, Mercedes Villalobos, la que amasaba tortillas desde los 6 años, la que nunca terminó la primaria, la que pasó su vida entera en Guanajuato, estaba cruzando el océano con su nieto. La conferencia fue hermosa. Mateo habló frente a cientos de personas de todos los países. Habló de cómo la tecnología puede cambiar vidas. Habló de cómo el amor puede mover montañas. Y al final, me pidió que subiera al escenario. Quiero que conozcan a la razón de que yo esté aquí, dijo. Mi abuela, Mercedes Villalobos. La gente aplaudió. Yo subí temblando, con mi vestido nuevo que Mateo me había comprado, con mis zapatos incómodos, con mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se iba a salir de mi pecho. Mateo me tomó de la mano. Abuela, ¿quieres decir algo? No había preparado nada. No sabía qué decir. Pero cuando vi todas esas caras mirándome, cuando sentí la mano de Mateo en la mía, supe exactamente qué necesitaba decir. Yo solo soy una mujer simple de un pueblo en México. Empecé.
mi voz temblando. No soy educada, no soy rica, no soy especial, pero tuve la bendición de criar a este niño. Y él me enseñó que el amor no es algo que decimos, es algo que hacemos, cada día, en las cosas pequeñas, en las tortillas que hacemos, en las historias que leemos, en las manos que tomamos. Mateo dice que yo le di todo, pero la verdad es que él me dio más, me dio propósito, me dio alegría, me dio razón para seguir adelante cuando todo era oscuro. Así que gracias, mijo. Gracias por dejarme ser tu abuela. La gente se puso de pie. El aplauso fue ensordecedor. Mateo me abrazó en el escenario y ambos lloramos sin vergüenza, frente al mundo entero. 3 años después, en una tarde de octubre, Mateo llegó a casa con alguien. Era una mujer joven, de unos 25 años, con cabello castaño corto, lentes y una sonrisa tímida. Se llamaba Elena. Era programadora también, y la había conocido en uno de los centros de Casa Mercedes. «Abuela, quiero presentarte a alguien importante». Elena me extendió la mano. «Mucho gusto, señora Mercedes. Mateo habla mucho de usted. Espero que cosas buenas, solo cosas maravillosas. Los invité a pasar. Preparé café de olla y pan dulce. Los vi sentarse juntos en el sillón de la sala, sus manos encontrándose naturalmente, sus risas llenando el espacio. Y supe, con esa certeza que solo las abuelas tienen, que esta mujer iba a ser importante en la vida de Mateo. 6 meses después, Mateo me pidió permiso para casarse con Elena. Lloré de alegría. La boda fue en la parroquia de San Roque, con el padre Julián oficiando, con todos nuestros vecinos presentes, con las campanas repicando bajo el cielo azul de Guanajuato. Cuando Mateo y Elena tuvieron su primer hijo, un niño de ojos verdes que sí podía ver, me pidieron que fuera la madrina. Le pusieron Ramiro, por su bisabuelo. Hoy, mientras cargo a mi bisnieto en el patio, bajo las bugambilias que han crecido tanto que casi tocan el cielo, pienso en todo el camino que recorrimos. Pienso en esa nota que encontré hace 26 años sobre la mesa de la cocina. Pienso en el bebé de ojos color miel que no veía nada. Pienso en las noches de insomnio, las lágrimas, las dudas, los miedos. Y pienso en esto, en este niño perfecto que duerme en mis brazos, hijo del niño que crié, nieto de la hija que perdí. La vida es extraña. Te quita cosas y te da otras. Te rompe y te reconstruye. Te hace llorar y te hace reír. A veces en el mismo día, a veces en el mismo momento. Mateo sale al patio con 2 tazas de café. Se sienta a mi lado. Ya no necesita contar los pasos. Conoce esta casa mejor que nadie. ¿En qué piensas, abuela? ¿En qué valió la pena? ¿Qué cosa? Todo. Cada momento. Cada sacrificio. Cada lágrima. Lo sé. Yo también lo creo. ¿Sabes qué es lo más gracioso, mijo? ¿Qué? Que Yolanda pensó que te estaba dejando con una carga, pero me estaba dejando con un regalo. El regalo más grande que me pudo haber dado. Mateo sonríe. Esa sonrisa torcida que heredó de su abuelo. Y me toma la mano. El regalo fuiste tú, abuela. No, mijo. El regalo fuimos nosotros. El bebé se remueve en mis brazos. Abro los ojos. Esos ojos verdes que pueden ver todo lo que su padre nunca vio. Y en ese momento entiendo algo profundo. Algo que trasciende el dolor y el tiempo. Las manos que ven más lejos no son las que tocan el mundo, sino las que construyen el futuro con amor. Y mis manos, estas manos viejas y curtidas que amasaron millones de tortillas, que limpiaron miles de pisos, que secaron incontables lágrimas, construyeron algo hermoso. Construyeron una familia, construyeron un hogar, construyeron esperanza. Y eso, al final, es lo único que realmente importa. Años después, cuando yo ya no esté, Mateo encontrará otra carta en el cajón de mi escritorio. La escribí ayer, con mis manos temblorosas, sabiendo que mis días están contados, pero en paz con todo lo vivido. La carta dice: Mateo, si estás leyendo esto, es porque ya me fui. No estés triste.
Viví más años de los que merecía, y cada uno valió la pena gracias a ti. Quiero que sepas algo. Nunca, ni un solo día, me arrepentí de quedarte. Fuiste la razón por la que me levantaba cada mañana. Fuiste la luz en mis días más oscuros. Fuiste la prueba de que el amor verdadero no es el que se siente fácil, sino el que se construye con esfuerzo, paciencia y fe. Yolanda te dejó, pero yo te elegí, y elegiría hacerlo 1000 veces más. Cuida a Elena, cuida a tus hijos, cuídalos como yo te cuidé, con manos firmes y corazón abierto. Enséñales que los límites no existen. Enséñales que el amor es acción, no palabra. Enséñales a ver con el corazón, no con los ojos. Y cuando me extrañes, haz tortillas, pon café de olla, siéntate en el patio bajo las bugambilias y sabrás que sigo ahí, contigo, como siempre. Te quiero más que a la vida misma, mijo. Tu abuela, Mercedes. Cuando Mateo termine de leer esa carta, llorará, pero también sonreirá, porque sabrá que aunque yo ya no esté físicamente, seguiré viviendo en cada cosa que construimos juntos. En casa Mercedes, en los miles de estudiantes que aprendieron a ver el mundo de otra manera, en las tortillas que Elena aprenderá a hacer siguiendo mi receta, en los ojos de su hijo que llevan mi nombre, y en su corazón, donde siempre viviré. Porque eso es lo que hace el amor verdadero. Trasciende la muerte, el tiempo y la distancia, y construye algo eterno. Mi hija abandonó a su hijo ciego para irse de fiestas y viajar. 12 años después, él creó una aplicación que se vendió por $4 millones y ella vino a pedir su parte, pero no esperaba que,